Quiero contarte algo que nunca planeé contar. No porque sea un secreto guardado con cuidado, no porque haya decidido protegerlo de miradas ajenas, sino porque durante mucho tiempo no encontré las palabras adecuadas. Y cuando uno no encuentra las palabras adecuadas para una experiencia, lo más honesto es guardar silencio hasta que las palabras lleguen. Ese silencio duró años, pero las palabras finalmente llegaron. Y lo que voy a contarte hoy es lo que ocurrió una noche en la Ciudad de México, siendo yo un hombre joven que todavía creía que la búsqueda de Dios era algo que pertenecía a los crédulos, a los que no habían encontrado en la ciencia un sustituto suficientemente robusto para las respuestas religiosas. Una noche en que esa creencia se rompió. No lentamente, no de manera gradual, no a través de un proceso racional de revisión de supuestos, se rompió de golpe. Como se rompe un espejo con una claridad brutal y sin posibilidad de volver a pegar los fragmentos de la misma manera, esa noche cambió todo, no metafóricamente, literalmente. Lo que yo era antes de esa noche y lo que soy después de ella son dos versiones del mismo hombre con acceso a capas de la realidad que no se superponen completamente. Como si esa noche algo dentro de mí se hubiera abierto de una manera que ningún esfuerzo posterior ha podido cerrar. Y lo que entró por esa apertura, lo que se coló por esa grieta en la coraza del escepticismo científico que yo había construido con tanto cuidado durante años de formación académica, fue algo que no esperaba encontrar. Algo para lo que no tenía categoría. Algo que la palabra Dios señala de manera imperfecta, pero que es lo más cercano que el lenguaje humano puede llegar a nombrar. Pero antes de contarte lo que encontré, necesito pedirte algo. Si estás aquí, si algo en ti te trajo hasta este momento, hasta estas palabras, suscríbete al canal. Quiero que esta conversación no termine aquí, sino que se extienda, que se profundice, que continúe mucho más allá de lo que cabe en un solo video. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto y cuéntame qué estás sintiendo ahora mismo, en este preciso instante. No lo que crees que deberías sentir, lo que realmente está ocurriendo dentro de ti mientras escuchas. Eso me interesa más que cualquier otra cosa. Dale like si sientes que estas preguntas merecen ser hechas. Y si quieres ir más profundo todavía, si quieres ser parte de una comunidad donde estas conversaciones continúan sin interrupción, busca el botón de unirte al grupo exclusivo que está aquí abajo en la parte inferior de la pantalla. Allí hay personas que llevan tiempo recorriendo este mismo camino interior, personas que se niegan a conformarse con la superficie de las cosas. Ven con nosotros. Bien, déjame empezar desde el principio, no desde esa noche, sino desde antes, desde lo que yo era antes de esa noche, porque para entender lo que cambió hay que entender primero lo que había. Yo era un científico convencido, un psicólogo con formación en neurociencia, con fe en el método experimental, con la convicción más o menos implícita de que la realidad era fundamentalmente material y que la conciencia, aunque fascinante como objeto de estudio, era en última instancia un producto del cerebro, un epifenómeno, una ilusión elaborada que la materia generaba cuando se organizaba de cierta manera. No creía en Dios, no en ningún sentido que tomara en serio. Respetaba las tradiciones religiosas como fenómenos culturales, como expresiones del deseo humano de encontrar sentido en un universo indiferente. Pero la posibilidad de que detrás de esas tradiciones hubiera algo real, algo que justificara la palabra Dios, algo que fuera genuinamente sobrenatural, en el sentido de que excediera la descripción materialista de la realidad, esa posibilidad no la tomaba en serio. No porque la hubiera examinado y descartado, sino porque en el mundo en que me movía, en las universidades y los laboratorios y los congresos científicos, esa posibilidad simplemente no existía como opción intelectual respetable. Y vivía cómodamente en esa convicción. Era una convicción que tenía la ventaja de la simplicidad, de no requerir explicaciones que quedaran fuera de los modelos disponibles, de poder responder a las preguntas más profundas con un encogimiento de hombros elegante y la afirmación de que no todo necesita respuesta metafísica, que algunas preguntas son simplemente mal formuladas, que el sentido de la vida es exactamente lo que cada uno decida que sea y nada más. Y entonces llegó esa noche, había estado trabajando hasta tarde en el laboratorio. Era el tipo de trabajo rutinario que ocupa la mayor parte del tiempo de un investigador. Revisar datos, verificar protocolos, preparar la sesión del día siguiente. Nada especial. Nada que sugiriera que lo que vendría a continuación era posible.
Salí del laboratorio a eso de las 11 de la noche, caminé hasta mi apartamento, me preparé algo para comer y me senté en el silencio de mi sala. Y fue en ese silencio donde empezó, no dramáticamente, empezó con algo muy pequeño, una sensación que al principio interpreté como cansancio, una especie de disolución de los bordes de mi atención habitual, como cuando uno está a punto de quedarse dormido pero no llega a dormirse del todo, un estado liminal, un umbral. Y en ese umbral, sin que yo hiciera nada para provocarlo, sin práctica meditativa, sin ningún tipo de preparación o intención, algo ocurrió. La mejor manera que encontré para describirlo años después fue esta. Fue como si se corriera un telón que yo no sabía que estaba ahí. Como si la realidad que había percibido durante toda mi vida, esa realidad de objetos sólidos y personas separadas y causas y efectos y tiempo que fluye ordenadamente del pasado hacia el futuro, de repente se revelara como lo que siempre había sido una representación, una construcción. Un modelo enormemente útil, pero radicalmente incompleto de algo que era inconmensurablemente más vasto, más vivo, más profundo, más luminoso, de lo que cualquier representación podía capturar. Y lo que se reveló detrás de ese telón, lo que apareció cuando la representación se hizo transparente por un instante, fue algo que la palabra presencia solo describe de manera aproximada. Era una presencia, una conciencia. No una conciencia personal con pensamientos y emociones y agenda propia. Una conciencia que era la conciencia misma antes de cualquier contenido. Vasta, completamente quieta, completamente despierta. Y simultáneamente tan íntima, tan cercana, tan fundamentalmente lo que yo era en mi nivel más profundo, que la distinción entre esa presencia y yo se volvió de repente sin sentido. Como la distinción entre el agua y la ola. La ola no contiene agua, la ola es agua. Y en ese momento, en ese instante de transparencia, yo no contenía esa presencia, yo era esa presencia. O más exactamente, esa presencia era lo que yo había sido siempre antes de que la historia de ser Jacobo Grinberg se superpusiera sobre ella y la cubriera. No tengo manera de decirte cuánto duró eso. El tiempo no era una categoría disponible en ese estado. Podría haber sido un segundo, podría haber sido horas. Lo que sé es que cuando la experiencia se disolvió, cuando la representación habitual de la realidad se recompuso y volvía a ser Jacobo Grinberg sentado en su sala a las 11 de la noche de un día ordinario, algo había cambiado de manera que era absolutamente irreversible. No había encontrado una respuesta, había encontrado algo diferente, había encontrado una certeza que no dependía de argumentos, una certeza que no podía ser deshecha por la lógica porque no era el producto de la lógica, sino el producto de la percepción directa. La certeza de que la realidad no era lo que yo había creído que era. La certeza de que debajo de la superficie material del mundo había algo que era conciencia, que era inteligencia, que era amor en un sentido que excedía completamente cualquier uso emocional o sentimental de esa palabra. Algo que yo solo podía llamar Dios, aunque esa palabra me pareciera inadecuada. Aunque esa palabra cargara todo el peso de las representaciones religiosas de las que yo quería distanciarme. Aunque esa palabra fuera exactamente lo que yo, como científico escéptico, había pasado años descartando. Y esa certeza cambió todo. Cambió la pregunta que lleva a mi investigación, cambió la relación que tenía con mi propio trabajo, cambió mi manera de relacionarme con las personas que me rodeaban, cambió mi comprensión de qué era importante y qué no lo era. Cambió, en el sentido más profundo posible, quién era yo. Déjame decirte lo primero que cambió de manera práctica. Al día siguiente de esa noche, entré al laboratorio con una pregunta diferente. Antes mi pregunta era: ¿cómo funciona la conciencia? ¿Cuáles son sus mecanismos neurológicos? ¿Cómo el cerebro produce la experiencia subjetiva? Después de esa noche la pregunta cambió. Se volvió: ¿qué es la conciencia en su nivel más fundamental? No cómo funciona. ¿Qué es? No el mecanismo, la naturaleza. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, entre preguntar cómo y preguntar qué es, reorientó completamente el programa de investigación que terminaría siendo la teoría sintérgica. Porque si preguntas cómo funciona la conciencia, buscas en el cerebro. Buscas mecanismos neurológicos, procesos bioquímicos, patrones de actividad eléctrica, encuentras cosas fascinantes. Pero nunca llegas a la experiencia subjetiva. Nunca salvas el abismo entre el proceso físico y el sentirse como algo. Entre la neurona y la experiencia de ver el color rojo. Entre el patrón de activación
y el dolor que duele. Pero si preguntas ¿qué es la conciencia?, si preguntas por su naturaleza más fundamental y no por sus mecanismos de expresión, entonces tienes que buscar en otro lugar, tienes que buscar en la experiencia directa, en los estados en que la conciencia se percibe a sí misma sin la mediación habitual del pensamiento conceptual, en los reportes de personas que han tocado capas de la conciencia que la mayoría de las personas nunca alcanza, en las tradiciones contemplativas que han desarrollado durante milenios métodos para explorar la naturaleza de la conciencia desde adentro. Y cuando buscas ahí, cuando tomas en serio esas fuentes como datos científicos válidos, en lugar de descartarlos como especulación mística, lo que encuentras es consistente con lo que yo experimenté esa noche. Consistente de una manera que no puede atribuirse a la coincidencia. Lo que encuentras es que la conciencia, en su nivel más fundamental, no es un producto del cerebro. Es el sustrato de la realidad. Es lo que existe antes de que haya materia, antes de que haya espacio, antes de que haya tiempo. Es lo que los vedantistas llaman Brahman, lo que los sufíes llaman al-Haq, lo que los maestros zen señalan cuando golpean el suelo con su bastón y dicen esto. La realidad misma en su desnudez, antes de los nombres, antes de las formas, antes de las separaciones. Y eso es Dios. No el Dios de los templos y los dogmas, el Dios que se revela en la experiencia directa cuando la percepción llega lo suficientemente profundo, el Dios que yo encontré esa noche sin buscarlo, sin preparación, sin ningún mérito espiritual acumulado, simplemente porque por un instante los filtros se disolvieron y la realidad mostró lo que siempre fue. Ahora quiero hablarte de lo que ocurrió en los años siguientes a esa noche, porque lo que encontré esa noche me dio una dirección. Pero la dirección es el principio del camino, no el final. Y el camino que tomé después de esa noche fue uno de los más extraños y más ricos que puedo imaginar. Un camino que me llevó de los laboratorios de neurociencia a las selvas de Perú y de vuelta, que me llevó de los congresos académicos a las ceremonias chamánicas y de vuelta, que me llevó de la certeza escéptica de mi formación científica a algo que no es credulidad, sino algo completamente diferente. Algo que llamo confianza basada en la evidencia. La confianza de quien ha visto suficiente como para saber que la realidad es más vasta y más profunda y más viva de lo que cualquier modelo que tengamos puede capturar. Lo primero que hice después de esa noche fue leer. Leí como nunca había leído. No los textos de neurociencia y psicología que constituían mi dieta intelectual habitual. Leí los textos que había descartado como irrelevantes para un científico serio. Los Upanishads, el Tao Te Ching, los escritos de Meister Eckhart, los textos zen, los místicos sufíes, las tradiciones contemplativas del mundo en su diversidad. Y lo que encontré al leerlos, lo que me sacudió con una fuerza que no esperaba, fue el reconocimiento. No el reconocimiento intelectual de ideas interesantes. El reconocimiento de quien lee la descripción de un lugar que ha visitado. El reconocimiento de quien ve en las palabras de otro la descripción de su propia experiencia. Lo que esos textos describían, con vocabularios completamente diferentes, con imágenes y metáforas de culturas radicalmente distintas, era lo mismo que yo había experimentado esa noche. La misma presencia, la misma vastedad, la misma intimidad radical, la misma disolución de la frontera entre el yo y el todo, la misma certeza que no puede ser argumentada porque no es producto de un argumento sino de una percepción. Todos esos textos que el mundo académico en que me había formado consideraba como curiosidades históricas o como expresiones del pensamiento precientífico, eran en realidad reportes precisos y coherentes de una realidad que puede ser experimentada directamente, pero que desafía cualquier descripción completa en lenguaje ordinario. Eso cambió mi relación con esas tradiciones. Dejaron de ser objetos de estudio antropológico, se convirtieron en fuentes de datos sobre la naturaleza de la conciencia. Datos obtenidos no a través de instrumentos externos, sino a través del instrumento más sofisticado disponible para investigar la conciencia. La conciencia misma, entrenada y refinada hasta el punto en que puede percibir sus propias capas más profundas. Y eso también cambió mi relación con el trabajo de campo que hacía en las comunidades indígenas. Antes lo hacía como antropólogo de la conciencia, después lo hacía como colega, como alguien que reconocía en los chamanes y los curanderos y los videntes no superstición primitiva, sino conocimiento genuino sobre una dimensión de la realidad que la ciencia occidental todavía no sabía cómo investigar adecuadamente.
Recuerdo el primer viaje que hice a la Amazonía peruana después de esa noche. Era diferente de los viajes anteriores. Llegué con menos certeza sobre lo que sabía y más apertura hacia lo que podía aprender. Y lo que aprendí en ese viaje superó lo que esperaba de una manera que todavía me cuesta articular completamente. Trabajé durante semanas con un curandero que se llamaba Benito. Era un hombre de mediana edad, callado, de movimientos lentos y deliberados, con una cualidad de presencia que yo había comenzado a reconocer en personas que habían pasado muchos años desarrollando su conciencia a través de la práctica contemplativa. Había algo en él que era difícil de describir pero imposible de ignorar. Una especie de densidad de presencia, como si hubiera más de él en la habitación de lo que el volumen físico de su cuerpo debería permitir. Como si su conciencia ocupara un espacio que excedía los límites físicos de su persona. Le pregunté, a través del intérprete, cómo había llegado a ser curandero, y su respuesta fue algo que resonó de una manera que no esperaba. Me dijo que no había elegido serlo, que algo lo había encontrado a él, que siendo muy joven había tenido una experiencia que lo había cambiado todo, una experiencia que describió como el momento en que vi lo que hay detrás de las cosas. Y me miró mientras decía eso de una manera que me hizo sentir que sabía que yo también había tenido una experiencia de ese tipo, como si reconociera en mí algo que yo había encontrado esa noche en mi sala. Le pregunté qué había visto detrás de las cosas, y la respuesta que dio fue, una vez más, de una coherencia con mi propia experiencia que me dejó sin habla por un momento. Dijo, vi que todo estaba vivo, que todo pensaba, que todo se conocía, y que lo que yo llamaba yo era parte de ese pensar, de ese conocerse, pero no era diferente de él. Era él conociéndose a través de mí. Él conociéndose a través de mí. La conciencia universal conociéndose a través de la conciencia individual. Eso era precisamente lo que yo había experienciado esa noche en mi sala. Eso era precisamente lo que los Upanishads decían cuando afirmaban que Atman es Brahman. Eso era precisamente lo que Meister Eckhart intentaba decir cuando afirmaba que el ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve. Eso era lo que la teoría sintérgica intentaría articular después en términos científicos. Y ese curandero amazónico, que nunca había leído a Eckhart ni a Shankara ni a ninguno de los grandes filósofos de la conciencia, lo había encontrado solo a través de la experiencia directa, a través de lo que él llamó el momento en que vi lo que hay detrás de las cosas. Eso fue un momento de transformación también en mi manera de entender la relación entre ciencia y espiritualidad. Me convenció de una manera que ningún argumento teórico habría podido, de que lo que los místicos y los chamanes de todas las culturas describen no es el producto de sus contextos culturales particulares, es la descripción de una realidad que puede ser accedida independientemente del contexto cultural, una realidad que está ahí, disponible para cualquier conciencia que llegue lo suficientemente profundo, independientemente de la tradición que use para llegar. Y esa realidad, esa que está disponible para cualquier conciencia que profundice lo suficiente, esa es la que yo llamo Dios. No el Dios de ninguna religión en particular, el Dios que está detrás de todas las religiones. El Dios que todos los místicos de todas las tradiciones han encontrado cuando han llegado al final de su camino particular y se han dado cuenta de que el final de todos los caminos es el mismo lugar. Quiero hablarte ahora de algo que descubrí en los años siguientes a ese primer viaje y que complicó todo de una manera que al principio me incomodó profundamente. Lo que descubrí fue que encontrar a Dios, tocar esa realidad que está detrás de las cosas, no era una solución. Era el comienzo de un problema mucho más complejo. Y ese problema era ¿cómo vivir con ese conocimiento? Porque hay una distancia enorme entre saber que la realidad es más vasta y más viva y más profunda de lo que la percepción habitual muestra y vivir de manera coherente con ese conocimiento. Hay una distancia enorme entre la experiencia mística y la vida cotidiana, entre el estado de expansión de conciencia y el estado de conciencia habitual, entre la percepción de la unidad de todo y la realidad práctica de vivir en un mundo de personas separadas, con intereses que a veces se oponen, con dolores que son reales, con injusticias que requieren respuesta, con limitaciones que no desaparecen por mucho que hayas tocado la profundidad de la realidad. Yo pensaba que después de la experiencia de esa noche, después de los años de investigación y de trabajo de campo y de desarrollo de la teoría sintérgica,
sería una persona diferente en un sentido que se notaría en lo cotidiano, que la paz y la claridad de esa experiencia se reflejarían en una vida más serena, más sabia, más coherente, y en ciertos aspectos fue así. Mi relación con el miedo cambió, mi capacidad de estar presente en el momento cambió, mi manera de relacionarme con el sufrimiento, tanto el mío como el de los demás, cambió. Pero también descubrí algo que los grandes contemplativos de las tradiciones han señalado siempre y que yo tardé en entender de verdad, que el conocimiento de la unidad no disuelve automáticamente los condicionamientos, que ver lo que hay detrás de las cosas no elimina de manera inmediata los patrones habituales de reacción que llevamos años o décadas o tal vez vidas enteras construyendo. Que la iluminación, si esa palabra puede usarse sin pretensión, no es un interruptor que se enciende de una vez para siempre, es un proceso de integración progresiva de lo que se ha visto en los momentos de expansión con lo que se vive en los momentos de contracción, un proceso de llevar lentamente, pacientemente la perspectiva de la profundidad a la superficie de la vida cotidiana. Y ese proceso es el verdadero trabajo espiritual, no la búsqueda de experiencias cumbre, no la acumulación de estados de conciencia elevados, sino la integración, el trabajo de hacer que la sabiduría que se toca en los momentos de expansión se vuelva disponible también en los momentos de estrechez, de miedo, de confusión, de dolor. El trabajo de construir un puente entre lo que sabes en tu profundidad y cómo vives en tu superficie. Yo he tenido que aprender eso de maneras que a veces han sido humillantes. He tenido que reconocer que hay momentos en que todo lo que sé sobre la naturaleza de la conciencia y la unidad de la realidad y la presencia de Dios en todas las cosas no me impide reaccionar desde el miedo o desde el ego o desde los condicionamientos que la historia personal ha grabado en el sistema nervioso. He tenido que aprender que saber no es lo mismo que ser. Que la comprensión intelectual e incluso la comprensión experiencial de la naturaleza de la realidad no se traduce automáticamente en una vida completamente transformada, se traduce en una dirección, en una brújula, en algo hacia lo que uno se orienta, con lo que uno se alinea progresivamente, hacia lo que uno trabaja de manera paciente y sin garantías de llegada. Eso es lo que esa noche me enseñó en última instancia. No que Dios existe y que yo lo encontré y que eso resolvió todas las preguntas, sino que la realidad es más profunda y más viva y más radicalmente inagotable de lo que cualquier modelo mental puede capturar. Y que vivir con esa inagotabilidad, que relacionarse honestamente con ese misterio que no se resuelve sino que se profundiza, eso es lo que la vida espiritual realmente significa. No el refugio en certezas sobrenaturales, el coraje de vivir en la pregunta, el coraje de seguir explorando aunque cada respuesta abra 10 preguntas nuevas, el coraje de confiar en que la profundidad de la realidad que has tocado es real aunque no puedas habitarla permanentemente, aunque tengas que regresar una y otra vez al territorio de la limitación y el condicionamiento y la humanidad imperfecta. Y al mismo tiempo hay algo que esa noche me dio que no se ha ido, algo que ninguna confusión posterior, ningún periodo de oscuridad, ningún momento de duda ha podido borrar completamente. Y es esto: la certeza de que la realidad es buena, no en el sentido simplista de que todo lo que ocurre es bueno, no en el sentido de que el sufrimiento es una ilusión o de que el mal no existe o de que las injusticias del mundo son simplemente perspectivas relativas que desde una visión más elevada se revelan como perfectas. No ese tipo de optimismo espiritual que me ha parecido siempre deshonesto y peligroso, sino algo más profundo. La certeza de que el fundamento de la realidad, ese sustrato de conciencia que encontré esa noche, ese que los contemplativos describen como luz y los vedantistas como Ananda y los sufíes como el amor que sostiene todo, ese fundamento es bueno. No en el sentido moral, en el sentido ontológico, en el sentido de que es completo, de que es suficiente, de que en él no hay carencia y que ese fundamento es también lo que somos en nuestra naturaleza más profunda. Que debajo de toda la historia humana de sufrimiento y de confusión y de búsqueda hay algo que no sufre y no se confunde y no busca porque ya es lo que todo busca. Esa certeza ha sido el ancla, no una creencia que defiendo contra los argumentos que la desafían, una experiencia que vuelvo a tocar en los momentos de mayor quietud y que en esos momentos se revela igual de real que la primera vez.
igual de vasta, igual de viva, igual de cercana. ¿Hay algo que quiero decirte sobre la soledad que acompaña este tipo de conocimiento? Porque cuando encuentras algo que cambia completamente tu comprensión de la realidad, algo que no puede ser demostrado en el sentido convencional, aunque pueda ser investigado con rigor, algo que se comunica mejor a través de la experiencia directa que a través de los argumentos, hay una soledad particular que viene con eso, la soledad de quien ha visto algo que no sabe cómo mostrar a otros, que puede describir pero no transmitir completamente, que puede señalar pero no entregar. Sentí esa soledad profundamente en los años que siguieron esa noche, sobre todo en los contextos académicos, en los lugares donde la moneda de cambio es la prueba empírica y la replicabilidad y el consenso entre expertos, donde lo que yo había encontrado no tenía derecho a existir porque no cabía en los protocolos de validación disponibles, donde la experiencia más real que yo había tenido quedaba reducida a anécdotas subjetivas sin valor epistemológico. Pero con el tiempo, esa soledad fue disminuyendo. No porque el problema epistemológico se resolviera, no porque de repente la ciencia convencional abriera sus puertas a este tipo de conocimiento, sino porque fui encontrando personas en los contextos más inesperados, chamanes en la selva que habían visto lo que yo había visto, físicos cuánticos que en conversaciones privadas admitían que los fundamentos de su campo apuntaban hacia algo que sus modelos no podían capturar, matemáticos que en los bordes de su campo encontraban estructuras que les evocaban lo que los filósofos contemplativos describían como la naturaleza de la conciencia, personas ordinarias que habían tenido experiencias espontáneas similares a la mía y que no sabían qué hacer con ellas, que las guardaban en silencio porque el mundo en que vivían no tenía lugar para esas experiencias. Y en esos encuentros, en esa comunidad dispersa e improbable de personas que habían tocado algo similar, encontré algo que no esperaba encontrar. No validación, no en el sentido académico, sino reconocimiento. El reconocimiento de quienes han visto lo mismo desde ángulos diferentes. El reconocimiento que hace que la soledad no desaparezca, pero que se vuelva habitable, que se vuelva incluso fértil, porque hay algo que ocurre cuando las personas que han tocado esa profundidad se encuentran, algo que va más allá de la conversación intelectual sobre ideas, hay una resonancia, como cuando dos cuerdas sintonizadas en la misma frecuencia se acercan y la vibración de una hace vibrar a la otra sin contacto directo. Algo en el campo de conciencia se activa. Algo se vuelve disponible en ese encuentro que no estaba disponible en el silencio individual. Y esa resonancia entre conciencias que han tocado el mismo nivel de profundidad, es uno de los fenómenos más extraordinarios que he tenido el privilegio de observar y de participar. La teoría sintérgica tiene un nombre para eso. Lo llama acoplamiento del campo sintérgico. El fenómeno por el cual dos o más conciencias que están operando desde un nivel similar de coherencia y de expansión, generan entre ellas un campo de información compartido que amplifica las capacidades de cada una individualmente. Es el principio que subyace a la eficacia de las prácticas contemplativas colectivas, al hecho bien documentado de que meditar en grupo produce estados más profundos que la práctica individual, a la experiencia de que hay conversaciones en que algo emerge que ninguno de los participantes habría podido generar solo. Y ese principio, el principio del acoplamiento sintérgico, es también uno de los puentes que la teoría tiende entre la experiencia mística y la física cuántica, porque el entrelazamiento cuántico, ese fenómeno en que dos partículas que han interactuado siguen siendo en algún sentido una sola entidad, independientemente de la distancia que las separe, tiene una estructura análoga, es una no localidad, una conexión que trasciende el espacio. Y si la conciencia en su nivel más fundamental es el sustrato de la realidad, si la conciencia es más fundamental que las partículas y el espacio y el tiempo, entonces el acoplamiento entre conciencias que han alcanzado cierto nivel de coherencia no es más extraño que el entrelazamiento cuántico. Es el mismo tipo de fenómeno operando en el nivel de la conciencia en lugar de en el nivel subatómico. Aquí hay algo que me parece de una importancia práctica enorme para el tiempo que vivimos. Estamos en un momento de la historia humana en que los desafíos que enfrentamos como especie, los desafíos ecológicos, los desafíos de la fragmentación social, los desafíos de la pérdida de sentido a escala civilizatoria, todos esos desafíos tienen en su raíz el mismo problema, el problema de la conciencia que opera desde la ilusión de separación, la conciencia que percibe el mundo como un conjunto de recursos a explotar,
en lugar de como un sistema viviente del que forma parte. La conciencia que percibe a los demás como amenazas o herramientas, en lugar de como expresiones de la misma realidad de la que uno mismo es expresión. Y lo que la experiencia que tuve esa noche y todo lo que vino después me convenció es que esa ilusión de separación no es inevitable, no es la naturaleza última de la conciencia humana, es un modo de operar, un ajuste, una sintonía. Y como cualquier sintonía puede cambiarse, la conciencia puede aprender a operar desde niveles más profundos de la realidad, desde niveles en que la interconexión de todo es directamente perceptible, desde niveles en que lo que llamamos Dios no es una entidad abstracta, sino la naturaleza misma de la realidad que se habita. Y cuando suficientes personas aprenden a operar desde esos niveles, cuando la masa crítica de conciencias que ha tocado esa profundidad alcanza cierto umbral, algo cambia en el campo de conciencia colectiva, no de manera mágica, no a través de algún mecanismo sobrenatural, sino a través del mismo principio de acoplamiento que opera cuando dos cuerdas resuenan en la misma frecuencia. La conciencia que opera desde la profundidad hace vibrar a otras conciencias hacia esa misma profundidad. Crea condiciones para el despertar que de otro modo no existirían. Y ese es el sentido más profundo de lo que hacemos cuando compartimos estas reflexiones. No proselitismo, no persuasión, no el intento de convencer a nadie de que adopte cierta creencia, sino la creación de resonancia, la vibración de una cuerda que invita a otras cuerdas a vibrar en la misma frecuencia, la señal de que hay una profundidad accesible, de que lo que encontré esa noche no fue una rareza, no fue un privilegio mío, sino algo que está disponible para cualquier conciencia que se acerque con suficiente quietud y suficiente honestidad. Porque lo que me cambió todo no fue una doctrina, no fue una teoría, no fue siquiera la investigación científica, aunque la investigación científica fue el camino que me permitió seguir explorando de manera rigurosa y comunicar lo que encontraba de manera que otros pudieran evaluarlo. Lo que me cambió todo fue una experiencia que no planifiqué y que no merecí y que no puedo reproducir a voluntad. Una experiencia de lo que está detrás de las cosas, de la presencia que sostiene todo, de lo que los seres humanos hemos llamado Dios. Y lo que cambió, lo más fundamental de todo lo que cambió esa noche fue esto, la pregunta. Antes de esa noche, mi pregunta implícita, la pregunta que guiaba de manera inconsciente toda mi relación con la realidad, era ¿cómo puedo controlar suficiente de la realidad como para estar seguro? Esa es la pregunta del miedo. La pregunta del ego, que se percibe como separado en un universo indiferente y que dedica toda su energía a construir suficiente certeza, suficiente control, suficiente previsibilidad para no sentirse completamente vulnerable. Después de esa noche, la pregunta cambió. Se convirtió en algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. La pregunta se convirtió en ¿cómo puedo alinearme más completamente con lo que es? ¿Cómo puedo vivir de manera más coherente con la realidad que encontré en esa profundidad? ¿Cómo puedo ser en cada momento y en cada relación y en cada decisión una expresión más fiel de lo que la realidad más profunda es? Esa pregunta no tiene respuesta final, no se termina de responder. Es una pregunta que se renueva en cada momento, que se hace más rica en lugar de más simple conforme uno avanza en ella, que nunca promete llegar a un destino definitivo, pero que garantiza que el viaje nunca se vuelve vacío. Y ese viaje, el viaje de alinearme con lo que encontré esa noche, es lo que ha sido mi vida desde entonces. Un viaje que ha pasado por la selva amazónica y por los Himalayas y por los laboratorios de neurociencia y por las noches oscuras del alma y por los momentos de claridad que no tienen precio. Un viaje que ha estado acompañado por chamanes y por físicos y por meditadores y por personas completamente ordinarias que de repente dijeron algo que revelaba que ellos también habían tocado esa profundidad. Un viaje que me ha enseñado que la realidad es inagotable en su generosidad, que siempre hay más, que cada respuesta es el umbral de una pregunta más profunda y más hermosa. Y lo que quiero decirte, con toda la honestidad de la que soy capaz, es que ese viaje no terminó, que la noche que cambió todo no fue el final de algo, fue el principio de un camino que sigo recorriendo, que sigo descubriendo, que sigo siendo cambiado por él de maneras que no siempre veo venir. Y lo que te invito a hacer, no como maestro que posee la verdad y la dispensa, sino como compañero de viaje que ha tenido el privilegio de algunas vislumbres extraordinarias, lo que te invito a hacer es a emprender
tu propio viaje, no a seguir el mío, a emprender el tuyo, a hacer las preguntas que te habitan de la manera más honesta y más valiente que puedas, a desarrollar la capacidad de quietud que permite que lo que siempre estuvo detrás de las cosas se vuelva perceptible, a confiar en que la profundidad existe aunque todavía no la hayas tocado, aunque solo hayas tenido destellos fugaces, aunque el ruido de la vida cotidiana la enmascara la mayor parte del tiempo. La profundidad existe. Lo que encontré esa noche existe. Lo que el curandero Benito llamaba lo que hay detrás de las cosas existe. Lo que todos los místicos de todas las tradiciones han señalado bajo nombres distintos existe y está accesible. No en otro lugar, no en otro tiempo, aquí, ahora. En la misma realidad que estás habitando en este momento. En la misma conciencia con la que estás leyendo estas palabras. Eso es lo que cambió todo. Eso es lo que sigue cambiando todo. Eso es lo que la palabra Dios, con toda su imperfección y toda su carga histórica, intenta nombrar. Y eso, amigo, te espera en lo más profundo de lo que ya eres. El viaje continúa.